Hola, el día de hoy comenzaremos la historia del héroe de nivel legendario prodigio de la Academia. Comenzando con la historia, hace 500 años atrás, durante la Edad de la Desesperación, la humanidad casi encontró la extinción, y para salvar al mundo al borde del colapso total, cuatro grandes héroes tuvieron que alzarse, los cuales se enfrentaron a Erebos, el génesis del mal. Uno de estos héroes era la archimaga elfa, la poeta de las estrellas, la cual se llama Luna. El maestro herrero enano, el herrero divino, el cual se llama Venom. El guerrero hombre bestia, el valiente Aron. Y por último, pero no por ello menos importante, el dragón, el rey sabio, Licinas. Creo que lo dije anteriormente mal, no son 500, son 5000 años. Vemos lo que ocurrió en ese momento, todo se encontraba repleto de sangre y al parecer alguien se encontraba llamando la atención de un chico, al parecer alguien que era un senador, llamando a esta persona a Kyle. El chico comenzaba a mencionarle que no tenía que hablar, pero al parecer el dragón se encontraba en sus últimos momentos, pidiéndole que tomara eso. Tenía que tomar su corazón de dragón y seguir adelante. Kyle, el cual se veía bastante desgastado física y emocionalmente, comenzaba a mencionar que la iba a salvar, así que tenía que callarse. Licinas le dijo a Kyle que ya era demasiado tarde para ella. El chico comenzaba a decirle al dragón que no podía concentrarse en su hechizo curativo, así que tenía que dejar de hablar, pero la sangre no dejaba de salir, cosa que dejaba a Kyle bastante sorprendido. Licinas llamaba la atención del chico y le preguntaba si acaso recordaba cuando se conocieron por primera vez. Vemos que el dragón se había arrancado su propio corazón mientras le mencionaba a Kyle que dijeron que salvarían al mundo juntos. Kyle, furioso por lo que estaba sucediendo, llamaba al dragón estúpida lagartija. Lysina continuó mencionándole al chico que lo lamentaba, pero ahora le dejaba todo en sus manos, pereciendo en ese momento. Al ver el sacrificio de Licinas, Kyle no tuvo más remedio, comenzando a recordar a sus compañeros y preparándose para tomar el corazón del dragón. Comenzó a decir el nombre de todos y cada uno de sus camaradas, mientras que el corazón lentamente comenzaba a desaparecer en su mano. Al parecer, la energía del corazón de dragón estaba siendo absorbida por el cuerpo del chico. Kyle continuó mencionando que gracias a ellos por haber estado con él. Y ahora una enorme cantidad de energía se alzaba hacia el cielo. Al parecer, Kyle había tenido un despertar de energía. El chico mencionaba que sin importar que preparándose para enfrentar aquel mal que se encontraba justo delante de él, incluso si su cuerpo se quemaba hasta las cenizas no importaba lo que le costara. Presionando sus puños con coraje y sacando su espada, el chico mencionaba que iba a consumir su alma. Y este chico es conocido como el héroe del principio, Kyle. Y sí, este es nuestro protagonista, el cual a gran velocidad se lanzó a acabar con su enemigo, Erebos. Justo cuando se encontraba frente del mal que azotaba a la humanidad, algo pasó. Cambiamos de escena y una persona se encontraba ahora leyendo una historia mencionando que en la noche donde el cielo hizo eco de un gran kaboom, gracias al sacrificio del rey sabio Licinas, ahuyentaron a Erebos, el génesis del mal, y ese era el fin de la historia. Justo en ese momento un niño comenzaba a llorar con mucha fuerza. Alguien llamaba la atención de la mujer que estaba leyendo la historia, llamándola por su nombre, Reina, y preguntándole si acaso no le había leído esa historia cientos de veces. La mujer respondió que aún así Leo amaba mucho ese libro. La mujer, llamando la atención de su pequeño niño Leo, le mencionaba a este que le leería Los héroes del principio nuevamente, mostrándonos a un bebé que se encontraba sobre una cama. La mujer nuevamente había retomado aquella historia. Y mientras comenzaba con la historia, la madre del chico preguntaba si acaso lo podía ver, pues el chico amaba realmente aquel libro, mostrándonos la expresión del pequeño bebé que para nada es una de agrado. El pequeño Leo comenzaba a pensar enojado que tenían que dejar de leerle ese maldito libro. ¿Y acaso le parecía que lo estaba disfrutando? La madre de Leo continuó mencionándole que una vez más lo que pasó hace 5000 años atrás, mientras que Leo se preguntaba qué era lo que quería decir esta con lo que pasó. Y lo que quería decir realmente es que fue él quien derrotó a Erebos. Así que, ¿por qué? Porque él era el único que había sido borrado de la historia, mostrándonos cómo el héroe de hace 5000 años atrás había reencarnado en este pequeño niño. Ahora, el héroe Kyle había reencarnado y 5000 años en el futuro. Nos encontramos en la escuela real de Delam, donde una persona le pedía a todos los estudiantes que prestaran atención. Este era un profesor que le mencionaba a los estudiantes que, como todos sabían, actualmente estaban en la era de los héroes. Y han pasado 5000 años desde que el primer registro de un héroe apareció por primera vez en su mundo, y el mundo inferior ha experimentado muchos cambios desde entonces. La Escuela Real de Delam, por ejemplo, ha sido seleccionada para realizar el examen de ingreso al Lumene de ese año.
Y no tenía duda de que alguno entre todos ellos tiene madera para ser un héroe y quizás podría aprobar el examen de ingreso y un día tendría escritos sus nombres en el registro de héroes. Y por esa razón, pero justo en ese momento, los ronquidos de un chico terminaron llamando la atención del profesor, el cual intentaba continuar con la clase. Aunque justo en ese momento le pedía a un chico que tenía que prestarle atención a su clase, llamándolo por su nombre, León. El profesor le dijo al chico que ya que debe de conocer todo el material del curso, también estaba su conferencia, la cual le pedía que no se quedara dormido y que al mismo tiempo prestara atención. El hombre le preguntó a León que hace 5000 años qué ritual debía de pasarse para ser llamado un héroe, a lo que el chico inmediatamente se levantó mencionando que bien sabía la respuesta. El chico respondió que si se hacía con un hombre la gente la adoraría por sí sola. Nos presentan ahora a nuestro protagonista, Leo Plop, 15 años de la casa Plop. El profesor al escuchar aquello comenzaba a preguntar si alguien más quería responder, a lo que inmediatamente otra persona terminó alzando su mano. Un chico que se encontraba justo al lado de Leo, mencionando que en la antigüedad no había forma de ser reconocido por los dioses, y así solamente se utilizaron los rituales santos para seleccionar a los héroes. Y un principal ejemplo de un ritual santo es el ritual de la sangre. Al escuchar aquello, el profesor mencionaba que el chico había dado una excelente respuesta, y como era de esperarse de él, William, el mayor genio mágico de su reino. Este chico es Gullivan Traten, de la casa Traten. El profesor continuó mencionándole al chico que tenían grandes esperanzas en él en el próximo examen de ingreso a Lumene. Por otro lado, el prota había tomado asiento mientras que el chico lo miraba con una expresión de superioridad. El prota comenzaba a pensar que reunirse con los dioses era pan comido en aquel entonces, y ese susodicho ritual sagrado se lo podía pasar por el trasero. Nos comienzan a relatar que un milagro fue otorgado por los dioses al mundo inferior, para celebrar a los grandes héroes que se enfrentaron a Erebos, y esto es conocido como el registro de héroes. El prota, luego de leer aquello, comenzaba a pensar que entonces porque él es el único al que trataron como si no existiera. Acá nos mencionan que esta es la reencarnación del gran héroe Kyle. Tiempo después, una persona comenzaba a gritar mencionando que ellos estaban allí, tenían que mirar por la ventana. Desde allí se podía ver el emblema del clan Serdinger. Vemos a unas personas que habían llegado a la academia y se encontraban caminando por los pasillos, y esa chica es Celia Serdinger. Una voz comenzó a mencionarle a todos los estudiantes que debían de reunirse en el auditorio para una asamblea obligatoria, ya que su escuela estaba siendo visitada por el clan Serdinger. Gullivan llamaba la atención del prota preguntándole si acaso iba a intentar que los Serdinger lo notaran, aunque ¿por qué se preocuparían por él? El prota, algo confundido, le dijo a su compañero que él simplemente se iba a ir a su casa, ya que a diferencia de él no tenía interés en ese tipo de cosas. Gullivan, avergonzado, le dijo al prota que no, él solamente iba a ver a Celia como una compañera rival, aunque el prota le dijo que no se encontraba del todo equivocado. Tiempo después, Leo se encontraba en un salón solo entrenando y al parecer el chico se veía bastante exhausto. El chico, tocando una de las paredes, comenzaba a mencionar que parte de eso es entrenar diligentemente, y el cuerpo que posee ahora mismo es realmente mucho mejor al que tenía en su vida pasada. En ese momento, una persona le había tendido una emboscada al prota, preguntándole al chico que en qué se encontraba tan enfrascado. Preparándose para acabar con el chico, observamos a una mujer que se había lanzado a atacarlo con una espada real. A pesar del repentino ataque, Leo hizo retroceder a su contrincante, preguntándole si acaso estaba haciendo una emboscada a plena luz del día. La mujer le dijo al chico que había pasado un tiempo desde la última vez que habían entrenado, y el talento medio no sirve para Lumene. Y además, esa era su prueba final. La mujer se preparaba para atacar al chico nuevamente. Cuando se encontraba realizando el ataque, Leo inmediatamente terminó repeliéndola. La mujer, observando al chico con claras intenciones de acabar con su vida, le preguntaba si acaso debía de ir un poco más duro. Los choques de espadas inmediatamente se hicieron presentes y ahora Leo había desenvainado su espada, comenzando a pelear entre comillas serio contra su oponente. El chico, a pesar de estar exhausto, le preguntaba a la mujer si acaso no le estaba mostrando mucho amor duro, llamándola madre. A pesar de aquello, la mujer seguía observándolo con fiereza en sus ojos, mencionándole que si él lo decía, aún así tenía que bloquear con todo lo que tenía, lanzándose nuevamente a atacarlo. En ese momento la mujer tuvo presente algo, se estaba sobrepasando, estaba golpeando demasiado duro. Pero Leo ni siquiera se había inmutado ante el ataque de aquella mujer. La mujer seguía pensando que si Leo no es capaz de evitar aquel ataque, entonces ella terminaría arrebatándole la vida a su propio hijo. Pero lejos de los pensamientos de la mujer, Leo a duras penas había esquivado aquel ataque justo en el momento oportuno y aprovechando aquella oportunidad, el chico inmediatamente comenzó a blandir su espada.
La mujer, al ver la espada de su hijo que se acercaba a ella con fiereza y velocidad, terminó quedándose completamente sorprendida. Momentos después, Leo le preguntaba a su madre si se encontraba bien, mostrándonos cómo había desarmado a la mujer y la tenía tumbada en el suelo. La mujer, sorprendida, se preguntaba hasta dónde llegaba el talento de ese niño. Levantándose, llamaba la atención de su hijo, preguntándole si acaso aún estaba dispuesto a ir a Lumene. Nos comienzan a mencionar que la Academia del Héroe de la Humanidad se llama Lumene. Y entre las academias de los héroes, las 4 carreras que alojan el récord de los héroes, esa es la academia que tiene la mayor probabilidad de poseer su registro. Pensando en ello, el chico sin dudar le dijo a su madre que por supuesto. La mujer le dijo a su hijo que los miembros del clan Serdinger estaban allí para visitar Delan y se alojarían en su mansión todo ese tiempo. El prota le preguntó si entonces el clan Serdinger estaría con ellos. La mujer le dijo a su hijo que sí, aunque no lo quería personalmente, le pediría un favor a Seis, ya que él es el vicepresidente de esta familia, lo que vendría siendo como un vicepatriarca. La madre continuó mencionándole a su hijo que él podría estar dispuesto a enseñarle la técnica del aura de Serdinger, y con eso debería de ser más que suficiente para que pueda ser admitido en Lumene el próximo año. El prota al escuchar eso se encontraba confundido, mientras que su madre le acariciaba la cabeza. Pero las conclusiones de la madre de Leo estaban lejos de lo que él esperaba, ya que éste estaba deseando ser admitido ese mismo año. Tiempo después nos encontramos en la mansión, donde vemos como un grupo de personas había llegado escoltando un carruaje. Una persona comenzaba a preguntarse por qué su tío quería quedarse en un lugar como ese mientras comenzaba a descender del carruaje. La chica continuaba pensando que podía haber alquilado un hotel completo. Esta chica es Celia Serdinger, la cual tiene 15 años y es la princesa de la espada del clan Serdinger. La chica comenzaba a pensar que quería enfocarse en el examen de ingreso a Lumene, pero entonces ¿por qué había venido a una familia tan pequeña? Justo en ese momento alguien terminó llamando la atención de la chica. El hombre le preguntaba si acaso tenía curiosidad sobre Leo, el chico que había dicho que no estaba interesado en el clan Serdinger. Este hombre es Sage Serdinger, el vicepatriarca del clan Serdinger. La chica de manera arrogante comenzaba a mencionar que bien, si es un caballero que ni siquiera puede utilizar aura todavía, probablemente no sea tan impresionante. Aunque el hombre le dijo a la chica que no creía que ese fuese el caso. Un rato después, mientras las criadas llevaban las maletas, estos terminaron presentándose con los padres del prota. El hombre comenzaba a mencionar que es un honor conocerla, a la señorita Plop. La mujer comenzó a darle la bienvenida a Sage Serdinger. Esta mujer es la reina de Plop, la dama de la casa Plot. Y el hombre es Dave Plot, el patriarca de la casa Plot. El vicepatriarca de Serdinger le mencionaba a Celia que ese es el marqués Plop. Y ahora tenía que continuar ella con su propia presentación. La chica de manera respetuosa comenzó a mencionar que su nombre es Celia Serdinger. Y les agradecía a ambos por abrirle su casa durante esa semana. Reina terminaba acercándose a la chica y mencionaba que era un gusto poder conocer a Celia. La chica, al observarla, comenzaba a pensar que ella se parecía mucho a su padre y a su tío. Pero justo en ese momento la chica comenzó a analizar la situación, el cabello negro y los ojos rojos. ¿Acaso esa mujer también es del linaje de ellos? ¿Y esta reina Plop quizás ella es su tía? Un rato después, el vicepatriarca comenzaba a mencionar que habían visitado por primera vez la escuela real de Delam, y había sido bastante caótico con la visita de los estudiantes. Sin embargo, Leo parecía haberse ido a casa porque no estaba interesado. Reina, a modo de burla, comenzó a decir que entonces era un golpe al poderoso orgullo de los Serdinger. Entre risas, la mujer se disculpaba por el comportamiento de su hijo si parecía irrespetuoso, y no parecía interesado en nada salvo entrenar. El hermano de Reina le preguntaba entonces qué tipo de niño era Leo. Cambiando de escena, observamos cómo Leo al parecer se encontraba peleando con Celia, mientras que la madre de Leo comenzaba a mencionar que bien, tenía un talento increíble. Seis llamaba la atención de su hermana mayor y le preguntaba si honestamente creía eso. ¿Acaso creía que Leo era digno de heredar las llamas de Serdinger? Reina le dijo a su hermano menor que no decía eso porque fuese su hijo, pero él realmente era digno. Seis comenzó a decir que si estaba dispuesta a decir eso realmente despertaba su interés. Sin embargo, todavía necesitaba probarlo él mismo. Y esto al mismo tiempo que Leo abrumaba con sus habilidades a la señorita Celia, mostrándose bastante confiado. Cambiando de escena, regresamos un poco en el tiempo y vemos cómo Leo se encontraba entrenando. El chico se encontraba intentando utilizar el aura y al parecer algo se había manifestado en su mano derecha, mencionando al chico que por fin lo había conseguido. Se había completado un recipiente capaz de contenerlo todo. La razón por la cual todavía no había aprendido el aura es porque en el momento en el que aceptara el aura en su cuerpo, el cuerpo naturalmente se especializaría para adaptarse a esa aura.
y la oportunidad de acumular maná y energía del alma desaparecerían inmediatamente. Y si en su vida pasada hubiese podido controlarlo completamente, el poder y la esencia de esos tipos no habría dejado atrás ni una sola semilla del desastre. Y en esa vida debería de controlarlo perfectamente, pero primero venía el aura. Justo en ese momento alguien terminó interrumpiendo los pensamientos del prota, preguntándole si acaso él es Leo Plop. El chico inmediatamente observó a la persona que la había interrumpido, tratándose nada más y nada menos de Celia. La chica le mencionaba que al parecer tenía un conocimiento decente sobre los conceptos básicos, pero de manera arrogante le afirmaba que ella lo guiaría especialmente en el manejo de la espada, preguntándole al chico qué era lo que opinaba. Y también podía ganar algunos puntos extra con su tía. Leo, al observarla, le preguntaba a la chica quién era. Esta rápidamente se presentó ante él y de manera confiada le mencionaba que el mundo la llama la princesa de la espada. Levantándose, Leo le preguntaba a la chica si así es y le agradecía a esta por haber pensado en él, pero él no tenía la intención de recibir ninguna guía de alguien con menos habilidad que él. Enojada por ese comentario, Celia le preguntaba si acaso creía que él era mucho más fuerte que ella. El prota le dijo a su prima que bueno, en una pelea a muerte probablemente ella sea mucho más fuerte y esto es porque él todavía no puede utilizar el aura. Sin embargo, entrenar solo con la espada es una historia completamente diferente. Celia se había enojado bastante por el comentario del prota e inmediatamente observó detrás de ella los estantes que sujetaban las armas de práctica. La chica, luego de sacar una de las espadas, le dijo al prota que bien, si estaba tan confiado en sus habilidades, entonces tenía que enfrentarla. Confiada, comenzaba a pensar que creía que si aprendía a utilizar el aura sería mucho más fuerte que ella, debería de enseñarle la dura realidad. La chica muy confiada le dijo al prota que si ella ganaba durante su estadía allí, él sería su sirviente, a lo que el prota sonriendo le preguntó que entonces qué pasaría si él llegase a ganar. Pero Celia no le dijo absolutamente nada y terminó apuntándolo con su arma. Para luego observarlo fijamente y mientras sonreía le mencionaba que en ese caso ella se convertiría en su sirviente. Al escuchar aquello, Leo inmediatamente se agachó para tomar su espada de práctica, preguntándole a la chica si entonces podían comenzar de una vez. Antes de que Celia pudiese responderle, Leo se había lanzado a gran velocidad realizando el primer ataque. Pero Celia terminó repeliendo su ataque sin mucha dificultad. La chica, ahora en guardia, comenzaba a pensar que su velocidad no estaba nada mal. Sin embargo, eso no sería suficiente para derrotarla, mostrándonos cómo ambos cargaban en dirección hacia el otro a gran velocidad. Leo, observando fijamente a su oponente, terminó realizando un ataque, el cual había tomado por sorpresa a Celia. La chica confundida se preguntaba qué clase de fuerza era esa. Y a pesar de haber esquivado el ataque de Leo, observamos cómo el poder destructivo del chico había alcanzado el suelo y al mismo tiempo había destruido parte del mismo. Pero no se había acabado allí, ya que Leo rápidamente se lanzó hacia la chica para atacarla con una estocada. Celia, asustada por lo que estaba sucediendo, comenzaba a pensar que no podía bloquearlo. Y justo en el momento en el que el ataque de Leo terminó rozando a la chica, esta última se había mantenido completamente quieta. Leo, observando a Celia, le preguntaba a esta si acaso es la armadura de Aura, y la había utilizado en un enfrentamiento donde solamente se medían las habilidades con la espada. La chica, intentando excusarse, le mencionaba al prota que tan solo fue un reflejo. El prota le dijo a la chica que bueno, de todas formas no importaba ya que él había ganado, causando que la chica confundida le preguntara a qué se refería. Leo le dijo a Celia que controlar el aura es como la diferencia entre el cielo y la tierra. Y mientras se quitaba los brazaletes, Leo le preguntaba a la chica si entonces lo quería comprobar. Al observar el brazalete, Celia comenzaba a mencionarse que entonces se trataban de brazaletes con peso mágico. Sonriendo, Leo ahora se veía mucho más confiado y a gran velocidad terminaba alcanzando a Celia, la cual no pudo reaccionar a tiempo ante aquel ataque. Y simplemente fue derribada junto con su escudo, preguntándose cómo era posible que haya perdido de esa manera. Y además preguntándose cómo es que ese chico es realmente tan fuerte, insultándolo en el proceso antes de perder completamente la conciencia. Por otro lado, la tarde había llegado y observamos cómo Seis y Reina se encontraban caminando por el patio como dos hermanos poniéndose al día. Justo en ese momento, Reina pudo ver a Leo a la distancia llamando la atención de su hijo. La mujer le dijo a su hijo que había llegado para presentárselo, él es un invitado que había llegado de visita a su casa. El prota de manera respetuosa terminó presentándose. Su tío se presentó de la misma forma y le dijo que posiblemente ya lo sepa, pero él es su tío. Además, mientras estrechaban sus manos, Seis le dijo a su sobrino que era un placer conocerlo. Reina llamaba la atención de su hijo y le preguntaba si acaso ya había conocido a Celia. Pero antes de que el prota pudiese responder, observaba cómo de reojo algunos caballeros se encontraban llevando a la señorita Celia desmayada en una camilla. Al observar cómo se encontraba Celia, esta última inconsciente todavía se encontraba gruñendo el nombre del prota.
Los caballeros que la llevaban se encontraban preocupados por el estado de la señorita, pero Seis no parecía tan preocupado, llamando a uno de los caballeros y preguntándole a este qué era lo que había ocurrido. Mientras observaba a Leo y escuchaba toda la explicación, Seis se preguntaba si acaso había derrotado a Celia con un cuerpo que aún no había aprendido aura. Mientras que Leo, por otro lado, desviando la mirada, comenzaba a pensar que eran demasiado ruidosos. Un rato después, luego de haber escuchado todo lo que había ocurrido, Seis terminó acercándose a Leo, preguntándole a este que si acaso había vencido a Celia, lo cual, ante su propio punto de vista, le parecía bastante impresionante. Leo le dijo a su tío que bueno, ella la había subestimado un poco. Seis inmediatamente le preguntó a Leo que qué era lo que habían apostado. El chico comenzaba a explicarle que el perdedor se convertiría en el sirviente del ganador. Y ahora Celia Serdinger se convertiría en su sirvienta por la siguiente semana. Al escuchar aquello, la mirada de Seis se volvió sombría, mencionando que cumplir lo prometido es ciertamente importante, pero Celia pertenece a la familia Serdinger, y no podía ordenarle que haga trabajos de sirvienta, mostrándose bastante intimidante ante el chico. El tío continuó mencionándole al prota que esperaba a que desistiera de esa apuesta y en su lugar debería de darle algo más como una recompensa, por ejemplo. Y antes de que el hombre dijera algo más, Leo le dijo a este último que se negaba, dejando a su tío sorprendido. El chico continuó mencionándole que eso fue una apuesta entre Celia y él, y mientras Celia conserva el nombre de Serdinger debe de asumir la responsabilidad. Seis le preguntaba a Leo si acaso seguiría pensando de la misma manera aunque le ofreciera un método de respiración de aura de los Serdinger. Al escuchar aquello, Leo le dijo que creía que un método de respiración del aura que se daba como objeto para evitar que su sobrina sea humillada no tenía ningún valor de ser aprendido. Seis terminó llamando al prota por su nombre y apellido, comentándole al chico que hace un momento había declarado que utilizaría el linaje directo de los Serdinger como una sirvienta, y que el método de respiración de los Serdinger no valía la pena, preguntándole al chico si acaso estaba en lo correcto. Sin titubear ni siquiera por un segundo, Leo le dijo a su tío que asimismo lo había dicho. El tío le preguntaba al chico si acaso no creía que esa declaración era algo imprudente. Leo le respondió a su tío que no tenía la intención de insultar a los Serdinger. Y además, llamando a su tío señor Seis, si su intención era recompensarlo por vencer a Celia enseñándole un método de respiración de aura, estaría encantado de aceptarlo. Sin embargo, dijo que ese sería un regalo por borrar la apuesta con Celia, y eso solamente podía significar una cosa. Mientras observaban a los caballeros gritando que la señorita finalmente había despertado, el prota continuó hablando. El prota le dijo que si él creía que Celia no hubiese bajado la guardia, entonces no había perdido contra él. Así que incluso si Celia hubiese peleado con él estando completamente preparada, aún así él hubiese ganado. Seis, al escuchar aquello, comenzó a pensar si acaso la había rechazado tan solo por la forma en la cual él se había comportado. ¡Qué niño tan extraordinario! Y si tan solo un chico tan fuerte como este fuera parte de los Serdinger, todo sería completamente diferente. Seis terminó llamando a los caballeros y les pidió a estos que inmediatamente enviaran a Celia al cuarto de servicio. Además, terminó llamando la atención de Leo, el cual terminaba respondiéndole a su tío Seis. El tío le dijo al prota que en entornos no oficiales podía llamarlo como se sintiera más cómodo. Por ejemplo, utilizando el título de tío, a lo que el prota le respondió de esta manera. Un rato después de hablar, cuando la noche finalmente había llegado, Seis observaba cómo su sobrino se encontraba retirándose, y luego de aquello terminó llamando la atención de su hermana. El hombre le dijo que le había pedido enseñarle el método de respiración de aura de la casa Serdinger, y su hermana se encontraba confundida ante lo que estaba comentándole su hermano. Fue entonces cuando Seis, confiado, comenzó a decirle a su hermana que hablaría con su hermano y trataría de convencerlo para que así Leo pueda aprender la respiración del Fénix. Tiempo después nos encontramos en una habitación. Al parecer el día siguiente finalmente había llegado, y Celia, avergonzada, comenzaba a mencionar que ella es Celia, la sirvienta que estaba a su cargo por la siguiente semana, llamando al prota joven maestro Leo mientras llevaba las vestimentas de una sirvienta. Al observar a su nueva criada, Leo muy emocionado le mencionaba a esta que le quedaba muy bien. Y además, ¿quién se hubiese imaginado que a su usual estilo elegante le iría también un simple traje de sirvienta? Y esa combinación le parecía realmente fascinante. Al escuchar los comentarios de Leo, Celia enojada le mencionaba que sabía que era hermosa, pero si lo decía de esa manera, aunque rápidamente el prota la interrumpió. El chico le dijo que no era su intención hacerla enojar, por lo cual terminó disculpándose. Leo continuó mencionándole a la chica que tenía cierto amigo que elogiaba demasiado la belleza, y los hábitos de este amigo debieron de habérsele quedado. Leo recordaba con añoranza a uno de sus compañeros hace 5000 años atrás. El chico pensó que la belleza del Eterno es completamente incomparable, y si la paz volvía de nuevo a ese mundo, entonces él pasaría el resto de su vida repartiendo belleza a todos.
Luego de escuchar aquello, Celia le dijo al prota que tenía un amigo genial que sabía cómo apreciar y elogiar la belleza. El prota recordó en ese momento que su problema era que esta persona era demasiado honesta. Recordaba cómo su compañero mencionaba que aunque era un poco agresiva, Licinas era la más hermosa que cualquier otra mujer. Y Luna, por el bien del arte, el hombre inmediatamente las observó fijamente, mencionándole a ambas chicas que por favor fuesen sus modelos para desnudos. E inclusive para ese momento él había comprado un cuaderno de bosquejos. Las chicas, por supuesto, al escuchar lo que decía este depravado pervertido, comenzaron a golpearlo mientras que el prota y su compañero simplemente observaban cómo lo hacían. Celia, observando al prota, se preguntaba si acaso es una especie de libro de entrenamiento, preguntándole al chico qué era lo que estaba leyendo. Leo le dijo a su criada que eso solía leerlo mucho cuando era mucho más joven. Y es el gran héroe del principio. Celia recordó que ese mismo libro lo leía ella cuando tenía 5 años de edad. Preguntándose si entonces Leo estaba leyendo un cuento, esto llamó la atención de la chica. Esta última entonces terminó tomando una decisión, comenzando a caminar rápidamente hacia el estante que se encontraba cerca. Observando la colección de libros que tenía el prota, la chica comenzaba a mencionar que al parecer le gustaba mucho el gran héroe del principio. Y el investigador promedio del gran héroe probablemente no se compare con el prota, que solamente estaba juntándolos y terminándolos así. Pero había muchos libros sobre Kyle que podían ser bastante útiles. Leo le dijo a su prima que entre todo lo que hicieron los grandes héroes hay muchas cosas que son difíciles de atribuirle a un solo héroe en particular, y creía que esos logros son mayormente parte de ese mismo héroe. Celia le dijo al prota que probablemente fue un estafador que intentó atribuirse los logros de los grandes héroes. Leo le preguntaba si acaso de verdad estaba hablando de Kyle. Acomodando el libro, Celia le mencionaba al prota que eso es lo que la mayoría de la gente cree, y por supuesto ella también opina lo mismo. El prota le dijo a su prima que entonces eso era lo que ella opinaba de él, llamando la atención de Celia. Pero dejando el tema a un lado, Leo le preguntaba si entonces iban a desayunar y a comenzar a entrenar, llamando la atención de la chica. Escondiendo su verdadera intención, Celia llamaba al prota joven maestro y le pedía a este que si por favor le podía permitir entrenarlo ese día, comenzando a pensar que descubriría el secreto detrás de la fuerza que poseía el chico. Leo le dijo a su prima que podría ser difícil mantener el ritmo, preguntándole si acaso estaría bien, llamando la atención de la chica. Enojada, Celia le gritaba al prota que ella es Celia Serdinger. Un rato después nos encontramos en el salón de entrenamientos, donde la chica se encontraba tumbada en el suelo jadeando debido al cansancio y lo agotada que se encontraba. Leo comenzó a decirle a su prima que cuando su resistencia llega a su límite, su velocidad de reacción disminuye y aparecen huecos entre sus movimientos. Y cuando eso sucede, deja su guardia libre como lo había hecho justo ahora. Celia, luego de observar al prota, le dijo al chico que abusar del cuerpo de esa manera, algo así es útil para el entrenamiento. Leo le dijo a su prima que sí, creía que los jóvenes de hoy en día eran demasiado débiles. Leo comenzó a pensar que en comparación al pasado, las técnicas de aura se han desarrollado considerablemente. Y debe de ser por eso por lo que la gente dejó de preocuparse tanto por entrenar el cuerpo. El aura le permitía potenciar la fuerza del cuerpo. Comenzando a levantarse, Celia le preguntaba al prota que a quién estaba llamando débil. Leo continuaba pensando que si entrenaba su cuerpo, su aura también mejoraría, mientras que el chico se encontraba exhalando, escuchando cómo su prima se encontraba todavía jadeando aunque intentaba mantenerse de pie. La chica nuevamente se había puesto en guardia a pesar de toda la difícil situación por la que estaba pasando. Preparándose para pelear nuevamente, Celia le gritaba a su primo que no tenía que subestimarla, llamándolo maldito bastardo peliblanco. A gran velocidad, Celia se lanzó nuevamente a atacar a Leo, pero este último simplemente con blandir su espada hizo a la chica retroceder y al mismo tiempo dejar su arma a un lado. Celia salió volando por los aires y terminó aterrizando sobre su espalda, quedándose completamente confundida por lo que estaba sucediendo. La chica entonces comenzaba a gritar preguntando el por qué no podía ganarle. Leo, acercándose a su prima, le preguntaba si acaso era bastante difícil, llamando la atención de esta misma. Entregándole una de sus pulseras de peso mágico, el chico le mencionaba a su prima que tenía que sujetar eso, a lo que esta última le mencionaba que se lo iba a agradecer. Pero lejos de lo que Celia se esperaba, aquella pesa había sido más que suficiente para causar que la chica terminara lanzándose de cabeza al suelo. Leo le dijo a su prima que esa es una pulsera con magia de peso y a partir del día siguiente la utilizaría mientras se encontraban entrenando. Finalmente el día siguiente había llegado. Y ahora observamos cómo Sei se encontraba observando a Celia, la cual furiosa se encontraba insultando al prota por todo lo que había ocurrido, ya que el prota la llevaba al límite de entrenamiento tras entrenamiento. Seis, observando la situación, comenzaba a pensar que eso sería una buena experiencia para Celia, y antes de ir a Lumene podría ser bueno que su orgullo se desmorone al menos una vez.
6 terminaba llamando la atención del prota. El chico rápidamente terminó acercándose a su tío. El tío comenzaba a decirle al chico que estaba pensando en pedirle al patriarca que le permitiera heredar el aliento del Fénix. Comentario que llamó bastante la atención de Leo. El chico pensaba en el aliento del Fénix, preguntándose si acaso estaba hablando del origen de la familia Serdinger para la técnica del aura, y había escuchado que solamente las personas que son reconocidas entre la familia podían heredarlo. Escuchando aquella conversación, Celia mencionaba que su padre no lo aceptaría fácilmente. 6 comenzaba a mencionar que por eso tenía una condición, a lo que Celia fue la que preguntó que a qué se refería. 6 le dijo al prota que entonces tenía que aprobar el examen de entrada a Lumene. Celia preguntaba si el examen de entrada a Lumene no era una verdadera batalla. Además, llamando la atención de su tío, le dijo que ese mocoso ni siquiera podía utilizar el aura, y eso sería demasiado peligroso para él. Pero Leo, por otro lado, se veía bastante emocionado. Leo mencionó que experimentar una batalla real sí, creía que eso no lo había hecho todavía, pero en ese momento recordó todo lo que había ocurrido en su vida pasada. El chico continuaba pensando que eso no lo había hecho todavía en esa vida. 6 le preguntaba a Leo qué era lo que opinaba. Leo le dijo a su tío que entonces su padre y su madre tenían que decir que estaban de acuerdo con lo que éste estaba diciendo, y si llegase a ser cierto que ellos estaban de acuerdo, entonces lo haría. Al escuchar aquello, 6 rápidamente colocó una ligera sonrisa en su rostro, y pensó que como se lo había imaginado, pues el prota estaba pensando en tomar el examen ese mismo año. Pero luego de eso, Leo le dijo a su prima que como habían descansado un poco, entonces era momento de continuar. Celia le preguntaba al prota si acaso pensaba que ella no podría seguirlo, comenzando a correr detrás del chico. Y de esta manera, una semana después, el tiempo pasó volando, y finalmente había llegado el día de la prueba de la entrada a Lumene. Muchos estudiantes se encontraban murmurando entre ellos, principalmente hablando de Celia Serdinger, pero también preguntando quién era el chico que se encontraba justo al lado de ella. Celia le preguntaba a Leo si acaso estaba nervioso, llamando al chico joven maestro. Y ahora Leo le recordaba a su prima si acaso no debería de mejorar esa forma de hablar, a lo que la chica había quedado expuesta en ese momento, ya que al parecer Celia se había acostumbrado a tratar al prota de manera formal debido a su entrenamiento y a la semana que estuvo siendo su sirvienta. Justo en ese momento alguien al parecer había reconocido a Celia, llamando a esta última por su nombre. El chico era nada más y nada menos que Gullivan, el cual se encontraba sorprendido de ver a Celia junto a Leo. El chico comenzó a decirle al prota que ni siquiera podía manejar el aura, pero que se encontraba haciendo allí, y por otro lado le decía a Celia que cuánto tiempo había pasado, preguntándole a la chica que cómo se encontraba. Ambos chicos terminaron ignorando completamente a Gullivan, el cual no comprendía qué era lo que estaba sucediendo. El chico en esa situación comenzó a presentarse como Gullivan Traten, y la última vez que había visitado la escuela él la había saludado. Además, lo llaman el genio mágico más grande de la Academia de Lan. Celia le dijo que lo sentía, pero no tenía recuerdos de ello en lo absoluto. Y además, tomando la mano de Leo, la chica mencionaba que entonces se iba a retirar por el momento, dejando a todos los presentes sorprendidos. Pero justo en ese momento, otra persona terminaba llamando la atención de Celia. Al parecer, eran dos chicos de cabello blanco. Celia se encontraba impresionada por estas presencias, mientras que el prota se veía un poco confundido. Y estos eran los hermanos Abad Llewellyn, el cual tiene 16 años y forma parte de la familia Llewellyn. Y su hermana Chelsea Llewellyn, la cual tiene 14 años y por supuesto también es miembro de esta familia. El chico le dijo a Celia que había pasado bastante tiempo sin verla. Continuando con la historia, uno de los gemelos comenzaba a acercarse mientras llamaba la atención de Celia. El prota le preguntó a Celia quiénes eran, mientras que la chica, al parecer algo inquieta, comenzaba a mencionar que son los gemelos Llewellyn. Y estos son del mismo linaje del héroe del Imperio Lorden, los hijos de la familia Llewellyn. Y ellos dos tomarían la prueba con estos, así que no podían perder contra ellos, llamando la atención del prota. Y no puede perder bajo ninguna circunstancia el clan Serdinger contra la familia Llewellyn. El prota le dijo a la chica que aún así él es de la familia Plop. Abad le dijo a Celia que había pasado mucho tiempo sin verla. La chica le respondió que sí, habían pasado bastante tiempo sin verse. Abad le preguntó quién era la persona que se encontraba a su lado. La chica comenzó a responder que esa persona es Leo de la casa de Plop, y es una familia noble dentro del reino de Lan. Chelsea, al observar al prota, comenzaba a decir que entonces era un pez pequeño, mostrándonos cómo ahora ambos intercambiaban miradas. Abad, mientras se retiraba con su hermana, mencionaba que el primer puesto seguramente sería para él, así que se verían después, retirándose junto a su hermana.
Luego de quedar solos, Celia mencionaba furiosa que esos gemelos arrogantes se aseguraría de aplastarlos hasta el fondo. Momentos después, un profesor terminó apareciendo sobre los chicos, mencionando que al parecer ya todos se encontraban reunidos. Y este hombre es el profesor Alvin Gerón de la Academia Lumene. El hombre se presentaba ante todos los estudiantes, y un rato después Celia comenzaba a llamar la atención del prota, mencionando que de ninguna manera Albi, el hechicero de Mam. Confundido, el prota le preguntaba a la chica quién era él. Desconcertada, Celia le preguntaba si hablaba en serio, de verdad no sabía quién era, afirmando que es un héroe en el registro de héroes. El prota al escuchar eso pensaba que así que es una de esas personas a las que llaman héroes en esa era. Pero ahora, observándolo fijamente, el maná en su ojo izquierdo definitivamente... Dejando eso de lado, el profesor comenzaba a hablar. Los tipos de pruebas son de combate uno contra uno y subyugación de monstruos. Y cada persona se turnaría para realizar las pruebas. Sin embargo, en cuanto a ese método le parecía bastante tedioso, quemando las instrucciones ante los chicos. Sacando un libro de entre sus vestimentas, el hombre terminó abriendo el registro de héroes, y mencionaba las palabras mundo de Albi. El capítulo era el prólogo, el bosque salvaje. Un enorme círculo de teletransportación terminó apareciendo debajo de todos los aprendices y estudiantes. Y cuando los estudiantes estaban por reaccionar, el prota les mencionaba a estos que odiaba la indiferencia, comenzando a teletransportar a los chicos uno por uno, mientras mencionaba que así que simplemente tenía que combinar todo y prepararse de inmediato. Cambiando de escena, el prota recordó una clase en la cual mencionaban que el récord del héroe no es solamente un récord histórico. Su verdadero valor está en su capacidad. Esta les permite a ellos manifestar el mundo del héroe, el cual contiene las experiencias de héroes del pasado, y además, al alcanzar el mundo del héroe, una persona puede heredar el poder de un héroe del pasado. Luego de recordar aquello, el prota pensó que eso es casi como una especie de sistema de entrenamiento de héroes. Ahora, de regreso al presente, el chico se encontraba al parecer despertando. Comenzaba a pensar que ese era un hechizo bastante ingenioso, así que ese es el mundo del héroe. Y ese lugar es conocido como el bosque de Vitnil. El objetivo es simplemente sobrevivir en ese lugar. Esta voz era la voz del profesor Alvin que le estaba dando las instrucciones a los chicos. Y ya sea que se esfuercen para sobrevivir o que se eliminen, tenían que hacer lo que quisieran hacer. Y aquellos que puedan romper los orbes que sus rivales estaban sosteniendo saldrían victoriosos, así que eso era todo, simplemente tenían que continuar con la lección. Algunos chicos confundidos preguntaban qué eran esos sonidos que estaban escuchando, mientras que Leo mencionaba que ese lugar se veía bastante igual. Mientras comenzaba a caminar, Leo pensaba que ese tenía que ser el bosque élfico antes de que fuese contaminado por la reina bruja, la cual era conocida como Sillana. Uno de los chicos llamó la atención de los demás, preguntando qué era eso, daba muchísimo miedo. Los que se encontraban con Leo comenzaron a decir que se iban a acercar a los arbustos para ver. Uno de los chicos, a pesar de estar nervioso y preocupado, comenzó a decir que esa solamente es una ilusión, lo cual le parecía bastante patético. El prota, por otro lado, pensaba que estaban muy equivocados, ya que ese mundo, aunque puede provenir de las memorias de un examinador, todo lo que pasaba allí es completamente real, y los peligros en ese sitio son verdaderamente mortales, seriamente podrían acabar con alguien. Aunque justo en ese momento algo llamó la atención de Leo, el cual se movió a gran velocidad para terminar esquivando un ataque que iba dirigido hacia él. Entre los arbustos, el chico terminó observando a una silueta, la cual había disparado una flecha. La persona que se encontraba entre los arbustos comenzaba a salir preguntándole si acaso no se habían conocido antes. Esta era nada más y nada menos que Chelsea Llewellyn, la cual comenzaba a mencionar que se alegraba de poder eliminar a alguien de los Erdinger. El prota de manera tranquila le dijo que él es un miembro de la familia Plop. Pero al parecer la chica no se sentía conforme con aquella respuesta, comenzando a decirle que aún así estaba con Celia antes. Así que inmediatamente la chica comenzó a utilizar uno de sus hechizos e inmediatamente terminó convocando una enorme guadaña. Leo, al observar el hechizo, comenzaba a pensar que eso no existía en el pasado, aunque por lo visto al parecer lo básico no había cambiado en lo más mínimo. La chica, al observar cómo el prota todavía se mantenía de pie delante de ella, comenzaba a reír a carcajadas. Le preguntó al prota por qué se veía tan relajado cuando estaba frente a ella, mientras que el prota simplemente mantenía su actitud calmada. Chelsea inmediatamente comenzó a hacer girar su guadaña a gran velocidad, para momentos después arrojarla con mucha fuerza hacia donde se encontraba Leo, el cual sin mayor esfuerzos terminó utilizando su espada para desviar el ataque de su contrincante, dejando la guadaña clavada a un costado. Chelsea, al observar aquello, se encontraba sorprendida, preguntándose si acaso la había bloqueado, pero no había sentido que haya utilizado el aura. ¿Y acaso es el aura un atributo difícil de detectar? Leo, luego de exhalar, le dijo a la chica que ese ataque había sido demasiado simple, preguntándole por qué no unían fuerzas en su lugar.
El prota comenzó a relatarle a la chica que el que sobrevive más tiempo obtiene más puntos en ese sitio, y como hechicera, ¿no sería beneficioso para ella que al menos se unieran en esa prueba? Por supuesto, con el objetivo de poder superarla. A pesar de la sugerencia del prota, Chelsea continuaba riéndose a carcajadas. La chica, observándolo fijamente, le dijo que desafortunadamente ella es una maga de batalla, y son hechiceros que se involucran en el combate directo. La chica, mientras desprendía una enorme cantidad de energía, le dijo al prota que entonces su ataque era demasiado simple para él. Leo le dijo a la chica que si acaso había escuchado eso, y lo que quería decir era que para hacer magia de viento el ataque había sido demasiado directo, y comparado con su potencia, es decir, pero inmediatamente Chelsea lo interrumpe. La chica le preguntó si acaso estaba intentando darle lecciones sobre magia ahora mismo a un descendiente directo de la familia Llewellyn. Enojada, la chica le gritaba que entonces tenía que dejarla aplastarlo con esos llamados ataques simples entonces, disparándole al prota múltiples flechas de hielo, las cuales fueron moviéndose a la dirección en la cual se encontraba el prota, pero antes de que Chelsea pudiese reaccionar se preguntaba en dónde estaba. Preocupada, la chica pensaba que ni siquiera pudo sentir un rastro de maná, pero entonces ¿por qué? Y justo en el momento en el que reaccionó vio como el prota se encontraba a pocos metros de ella. Chelsea no se lo podía creer, el prota había cortado la distancia y ahora se encontraba preparado para atacar. Momentos después, observamos como una de sus guadañas se encontraba volando por el cielo. Momentos después, la chica terminó desplomándose ante el prota mientras comenzaba a toser. Sonriéndole a la chica, Leo le dijo a esta que entonces se lo pediría cortésmente una vez más, tenía que unir fuerzas con él. Cambiamos de escena y nos encontramos al parecer en una especie de auditorio donde muchas personas se encontraban viendo cómo se llevaba a cabo esta prueba. De regreso con la prueba, observamos ahora cómo Chelsea se encontraba atada a un tronco. La chica comenzaba a despertarse, mientras que el prota Leo se encontraba justo delante de la chica sujetando la cuerda con la cual la había atado. Y al parecer, el chico estaba iniciando una pequeña fogata. Y el prota no tenía una mirada para nada agradable. Por otro lado, Celia comenzaba a pensar que tenía una extraña sensación por alguna razón. Un tiempo después, cuando la noche finalmente había llegado, observamos cómo Chelsea comenzaba a despertarse, observando que justo delante de ella se encontraba un pequeño fuego, lo cual hizo que la chica comenzara a asustarse, preguntando qué era lo que estaba sucediendo. Leo, dándose cuenta de que la chica finalmente había despertado, le preguntaba a esta si acaso iba a cooperar con él o no. Claro, debido al orgullo que la chica poseía, le respondía al prota de manera inmediata que nunca haría algo como eso, comenzando a gritarle al prota que no necesitaba a nadie que no sea su hermano. E inmediatamente se preparó para utilizar su hechizo, guadaña de viento. Pero cuando la chica intentaba realizar su hechizo se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. El prota comenzó a decirle a la chica que había utilizado en ella una habilidad de restricción de magia. Pero comenzó a pensar que como no posee mucho maná, esta habilidad no puede durar mucho tiempo. Chelsea comenzó a decirle al prota que ella podía salir de eso sin tener que utilizar su magia. El prota le dijo a la chica que si acaso pensaba que la dejaría enfocarse en eso, comenzando a tirar de aquella cuerda. Ahora podemos ver cómo las llamas debajo de Chelsea comenzaban a agarrar más fuerza, causando que la chica le gritara al prota que se detuviera, ya que estaba comenzando a sentir bastante calor. Mientras las prendas de la chica comenzaban a quemarse, el prota le preguntaba a esta si acaso iba a cooperar con él, a lo que la chica sin más alternativa tuvo que acceder. El prota, que por supuesto no se le iba a dejar tan fácil, le pidió a la chica que lo jurara en nombre de su familia. Esta última le dijo al prota que lo haría, comenzando a gritar que lo juraba por el nombre de la familia Llewellyn que cooperaría con él. Luego de escuchar eso, Leo comenzaba a pensar que los niños son bastante fáciles de manipular. E inmediatamente terminó aflojando las cuerdas que estaba sujetando. Esto inmediatamente hizo que la chica fuese liberada, comenzando a caer al parecer sobre las llamas. Pero lejos de lo que Chelsea se esperaba, el prota la había atrapado en sus brazos, comenzando a decirle a la chica que estaba encantado de conocerla, llamándola maga de Llewellyn. Un rato después, nos encontramos nuevamente en aquel auditorio donde al parecer muchas personas de alto valor se encontraban observando cómo se llevaba a cabo la prueba. El profesor, en la parte superior, comenzaba a pensar que ninguno de ellos estaba a la altura de los estándares, así que era bastante decepcionante. Y aparte de eso, eligieron competir y pelear entre sí, lo cual le pareció una gran tontería. Y los únicos que iban directamente al grano eran esos dos, los cuales eran Celia Serdinger y Abad Llewellyn. Y mientras continuaba pensando que el futuro de la República sería brillante, el hombre terminó siendo atraído por otros dos concursantes que realmente estaban demostrando su valor y sus habilidades. Observando al prota, algo en este chico llamaba su atención, preguntándose si acaso su nombre es Leo Plop. El hombre pensó que ese truco del fuego fue bastante inmaduro, pero conseguir que Chelsea Llewellyn cooperara merecía una calificación pasable. Y aunque no tiene el poder y la gracia que poseen Celia y Abad, aún así es bastante admirable. Y comenzó a considerar que el prota puede ser un caballero oscuro inesperado.
De regreso con los chicos, observamos cómo Chelsea y el prota se encontraban acabando con los monstruos que se encontraban en su camino. Al parecer no tenían dificultad para enfrentarse a estas criaturas. Chelsea le dijo al prota que tenía que decirlo, ir junto a un caballero hacía que las cosas fuesen bastante cómodas. La chica, llamando la atención de Leo, le dijo a este que tan solo tenía una pregunta para él, qué tipo de aura estaba utilizando, ya que no había detectado ningún maná en ello. El prota de manera directa le respondió a la chica que no sabía cómo utilizar aura. La chica entonces confundida le preguntaba que cómo había logrado hacer algo como eso sin poseer el aura. El prota le dijo a la chica que como cualquier cosa, una buena base era lo más importante. Pero sin darse cuenta los chicos eran observados a la distancia, por lo que parecía ser una especie de criatura. El prota le dijo a Chelsea que es como la magia de viento, por ejemplo, preguntándole qué era lo que pensaba que era la base de la magia del viento. Pero al parecer Chelsea sí se había dado cuenta de la presencia que los estaba observando, comenzando a ser atraída por esta inmediatamente. Y a una gran velocidad la chica terminó utilizando su hechizo de guadañas de viento, lanzándolas en la dirección en donde se encontraba la criatura anteriormente. Aquel pequeño monstruo inmediatamente fue ejecutado. La chica luego de aquello comenzó a decirle al prota que era bastante insolente de su parte hablar de magia de viento frente a un Llewellyn. El prota le dijo a la chica que ella tenía bastante poder y la halagaba por eso, pero aún así lo estaba utilizando bastante mal. Justo cuando la chica estaba a punto de insultar al prota ya que la tenía bastante molesta, Leo terminó deteniéndose y le hacía señas a su compañera que se detuviera y guardara silencio. Agachándose para observar algo en el suelo, el prota comenzaba a decirle a la chica que eran momias. Y había visto cosas que dejaban a sus víctimas así, mostrándonos cómo al parecer el prota estaba viendo una gran cantidad de cuerpos tumbados en el suelo. Aunque no se nos especifica que sean cuerpos de estudiantes, sino que más bien parecen cuerpos de monstruos. El prota comenzaba a pensar que ahora lo podía entender, las condiciones para pasar ese examen eran, pero inmediatamente algo llamó la atención del chico, el cual, antes de recibir un ataque furtivo, terminó tomando a la pequeña Chelsea entre brazos para saltar hacia un costado y terminar esquivando aquel peligroso ataque. Era un grupo de estudiantes que se encontraban allí presentes, comenzaron a decir que habían estado bastante cerca y necesitaban deshacerse de Chelsea Llewellyn primero. Además, el otro tipo que se encontraba cerca es un don nadie, comenzando a acercarse a la ubicación de estos. Esta persona era nada más y nada menos que Gully Van Traten, el cual le ordenaba a sus compañeros que tenían que comenzar a atacar todos juntos. Y observando aquello, Leo inmediatamente supo que tenía que hacer algo, lanzándose al primer chico y dándole un fuerte puñetazo en el rostro. Esta rápida reacción del prota sorprendió tanto a Gullivan como a todos sus secuaces. El prota, el cual había protegido a Chelsea anteriormente, le dijo a la chica que tenía que cuidar su espalda, mientras que esta última al parecer estaba fantaseando con lo que había hecho el prota anteriormente. Ahora, Leo y Chelsea se encontraban preparados para pelear contra sus matones, los cuales inmediatamente cargaron en dirección hacia ellos. Leo, al parecer, se había colocado serio para esta pelea, y un rato después observamos cómo Gullivan se encontraba escapando de aquel sitio. El chico se encontraba pensando que no podía salir de esa manera. Solamente necesitaba encontrar a otro equipo y hacerse mucho más fuerte. En eso, mientras escapaba, Celia se preguntaba si acaso ese chico no era, pero inmediatamente dijo que tenían que ir en la dirección opuesta a la que éste había escapado. Abad y Celia se veían bastante sorprendidos por lo que habían descubierto, pues su hermana Chelsea y el prota se encontraban delante de un gran grupo de monstruos que habían sido derrotados y al mismo tiempo unos cuantos estudiantes que se encontraban inconscientes en el suelo. Chelsea, al observar a su hermano, inmediatamente se emocionó por verlo, corriendo hacia donde estaba este para abrazarlo, el cual le preguntaba a su pequeña hermana si se encontraba a salvo. Celia, por otro lado, llamaba la atención del prota y le preguntaba por qué ellos dos se encontraban juntos. El prota le dijo a su prima que había sugerido que cooperaran, pero esta última no se lo creía, pues no hay forma de que esa chica terca haya aceptado. Leo, con una expresión malévola en su rostro, le dijo a su prima que la había convencido, a lo que Celia le preguntaba qué era lo que había hecho. Un rato después, Leo estaba tomando a los participantes que habían derrotado anteriormente, a lo que Chelsea, confundida y enojada, le preguntaba que por qué los estaba ayudando. El prota comenzó a decirle a la chica que no hay necesidad de pelear, pues habían llegado para vencer ese mundo juntos. Confundido, alguien le preguntaba al prota que a qué se refería con vencer al mundo. Leo comenzaba a explicarle a los chicos que hay una enorme anomalía en el bosque salvaje, preguntándole si acaso veían a esos cadáveres que se encontraban detrás de ellos, y estaban como si su humedad hubiese sido completamente absorbida. Y además, eso no era todo, pues ¿dónde estaban todos los monstruos que tendrían que encontrarse en ese sitio? Celia lo comprendió rápidamente, gritándole al prota que entonces tenía razón.
Y era como si los monstruos que se hubiesen cruzado hasta el momento le tuviesen miedo a algo más. Y debe de haber aparecido un monstruo de alto nivel que asustara a los monstruos que se encontraban en ese bosque. Abad le dijo al prota que lo podía entender, entonces el primer logro del héroe Alvin fue derrotar a un monstruo de alto nivel. Luego de que Abad dijera eso, el prota sintió una imponente presencia que provenía de lo profundo del bosque, pero al parecer esta presencia comenzaba a acercarse a los chicos. Todos los demás también comenzaron a sentir un gran escalofrío por lo que estaba cerca de ellos. Y en ese momento Leo comenzó a decirle a sus compañeros que finalmente se había revelado. Por otro lado nos encontramos con Gullivan, el cual al parecer había entrado en una zona más profunda de aquel bosque. El chico, todavía actuando terco, comenzaba a decir que no importaba lo que le costara, pues aseguraría de que Leo terminara fracasando en esa prueba. Pero en ese preciso instante Gullivan terminó dándose cuenta de algo, pues al parecer alguien se encontraba tumbado en el suelo delante de él. Inmediatamente el chico cayó sobre su trasero asustado por lo que estaba observando. Y antes de que pudiese reaccionar a tiempo, terminó dándose cuenta cómo su bastón se encontraba lleno de lo que parecía ser baba. El chico comenzó a entrar en pánico al darse cuenta de que lentamente su cuerpo comenzaba a llenarse de baba, y esta provenía ni más ni menos que de arriba. Y en el momento en el que Gullivan terminó alzando su cara, observó a una enorme e imponente araña que se encontraba a punto de engullirlo. Cambiando de escena, nos encontramos en aquel gran salón donde la mayoría de los participantes que habían sido descalificados ya se encontraban en el exterior, mientras que los demás observaban atentamente lo que estaba haciendo el prota y su grupo. Uno de los chicos, emocionado, comenzaba a mencionar que se había hecho cargo de 15 o 16 de ellos, otro dijo que tenía más o menos la misma cantidad que él. El profesor Alvin Jerón comenzaba a decir que hay aproximadamente 500 personas en total y todos ellos habían fallado. Otra persona preocupada se acercaba al profesor Alvin mencionándole a este que incluso si ese es el caso hay que elegir alrededor de 100 de ellos como en las otras regiones. Y solo quedaban 50 alumnos en esa prueba, así que no tenía que ser tan duro. Alvin comenzó a decir que si no cumplían con sus estándares estaba dispuesto a reprobarlos a todos. Y además, el director Kalian lo puso a cargo de esa prueba a pesar de saber eso. El profesor observaba por la pantalla grande cómo el prota ayudaba a los chicos que había derrotado anteriormente, pensando que un verdadero héroe solamente se puede encontrar en tiempos difíciles. Y ahora mismo Leo Plot debió de haber notado la anomalía en ese bosque. ¿Pero acaso podía derrotar a ese mundo por sí mismo? De regreso al bosque observamos cómo el prota y sus compañeros y algunos estudiantes que se encontraban cerca y ya se habían recuperado comenzaron a correr hacia una dirección en concreto. Los chicos que iban detrás del prota y su grupo comenzaron a maldecir mencionando que todo eso estaba completamente oscuro. Celia terminó deteniendo a los chicos y comenzaba a gritar que había algo delante de ellos, así que tenían que prepararse inmediatamente. Reuniendo una energía roja en la punta de su espada, la chica se preparaba para iluminar su camino, el camino de ella y de sus compañeros, mostrándonos cómo se encontraba Gullivan a punto de ser devorado por aquella enorme araña. Celia, observando a esa enorme criatura, preguntaba qué era eso, mientras que Abad mencionaba que el que estaba detrás es real. Abad se preparaba para utilizar su magia de viento, pero Leo lo interrumpió mientras le gritaba a Gullivan que rompiera el cristal rápidamente. El chico, a punto de ser devorado, observaba a Leo y se veía preocupado por esa situación. Por supuesto, no tuvo más alternativa que terminar destruyendo su cristal. Esto hizo que Gullivan inmediatamente saliera de aquella prueba. Ahora sí, dándole la oportunidad perfecta al prota y a su grupo para acabar con esa enorme criatura. Abad, sin dudarlo ni siquiera por un momento, se preparaba para utilizar su magia, utilizando la magia guadañas de viento, y realizando un poderoso ataque que terminó alcanzando unas cuantas partes de aquella gigantesca araña. Pero a pesar de que las heridas habían sido bastante profundas, el chico mencionaba que aún así no había sido suficiente. Ahora se encontraban sorprendidos observando cómo aquellos ataques terminaron haciendo que la gigantesca araña se enfureciera y los tomara a ellos como objetivos. Leo, reconociendo a esta criatura, pensaba que por supuesto esa es la princesa araña, Tarantulia. Uno de los chicos que se encontraba anteriormente con Gullivan se había lanzado a atacar a la gigantesca araña, mencionándole a esta que tenía que comerse su ataque. Pero antes de que el chico siquiera pudiese darse cuenta, la araña terminó atacándolo en el aire y al parecer terminó haciéndole bastante daño, e incluso mandándola a volar a unos arbustos cercanos. Celia, dándose cuenta de la situación, se preparaba para atacar, mencionando que lo terminaría de un solo golpe, comenzando a reunir aquella energía roja en la punta de su espada. La chica, mientras disparaba un rayo láser con su espada, gritaba la palabra prominencia. El ataque había sido lo suficientemente poderoso para atravesar la cabeza de la araña, pero un momento después observamos cómo la criatura había comenzado a regenerarse. Celia, sorprendida, se encontraba mencionando que de ninguna manera. Abad, por otro lado, mencionaba que los caballeros y los magos claramente contienen diferentes niveles de poder, comenzando a levitar por el aire.
Ahora, el chico se encontraba reuniendo una enorme cantidad de energía para realizar un ataque mágico, mientras que los demás chicos tenían que sujetarse ya que estaban comenzando a ser absorbidos por aquel viento. A una gran velocidad, los ataques de Abad terminaron alcanzando a la araña, realizándole múltiples cortes en todas las direcciones, completamente diferente al ataque de antes. Pero algo no cuadraba, ya que observamos cómo Abad se encontraba bastante sorprendido por aquello, y antes de poder reaccionar se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. La araña se encontraba completamente ilesa. Chelsea, asustada de que su hermano fuese atacado en cualquier momento por aquella araña, inmediatamente terminó utilizando un hechizo para terminar alando a su hermano hacia ella. Aún así, esto no evitó que el chico recibiera una herida en su brazo. Corriendo rápidamente hacia donde estaba su hermano, Chelsea le preguntaba a este si acaso se encontraba bien, a lo que el chico terminó agradeciéndole a su hermana y le afirmaba que sí se encontraba bien. El chico que anteriormente había sido golpeado preguntaba qué clase de monstruo era ese. Comenzaron a darse cuenta de que la regeneración de esa criatura era realmente increíble. Y ahora la enorme araña se preparaba para acabar con los chicos, los cuales no sabían ni siquiera cómo poder defenderse de un monstruo con una regeneración tan increíble. Leo comenzó a decirle a sus compañeros que había un monstruo en el ejército de Erebos que había arrasado con el bosque élfico, el cual era conocido como Tarantulia, la princesa monstruo, y la cual es la hija de Siyadna. Mientras sus compañeros los observaban sorprendidos, Leo comenzaba a pensar en la palabra tártaros, comenzando a recordar que el maná en el ojo izquierdo de Alvin era el maná del rey de las hadas. Y la tarantulia terminó gobernando sobre el bosque salvaje maldito. Ella se comió la mano derecha del rey de las hadas que se resistió y destruyó el bosque en el que vivían los elfos. Pero Luna definitivamente había matado a Tarantulia. Pero quizás la mano derecha del rey de las hadas en su estómago debió de haberla salvado. Y en particular tenía una fuente de energía de vida infinita, siendo este el anillo de la vida. Abad, preparándose para atacar nuevamente, mencionaba que sí, ese monstruo es la clave para pasar esa prueba, entonces tenían que derrotarlo. Celia le preguntaba al chico qué era lo que estaba diciendo, pero sin dudarlo ni por un momento terminó acompañando a Abad en su ataque para intentar acabar con aquella gigantesca araña, la cual se encontraba estática mientras recibía los ataques de los chicos. Leo le dijo a sus compañeros que no tenían que continuar de esa manera, ya que la araña seguiría simplemente regenerándose. Y esto lo haría hasta que ellos se queden sin maná y ella pueda absorber entonces a los chicos sin mayor dificultades. Leo ahora observaba fijamente a aquella araña y cómo comenzaba a regenerarse lentamente de todos los ataques. Celia le preguntaba al chico que entonces qué era lo que iba a sugerir. Leo comenzó a decirle a su prima que dos personas necesitaban trabajar juntas. Al escuchar la declaración del prota, Abad comenzaba a decir que se negaba, pues él iba a ser el que sacara el mayor puntuaje. Celia le dijo al chico que entonces estaba de acuerdo con él en eso. Leo llamó la atención de los chicos y le dijo que si no podían vencer al mundo del héroe, entonces todos terminarían fracasando en aquella prueba, lo que hizo que ambos comenzaran a replantearse lo que habían dicho anteriormente. Abad comenzó a decir entonces que aunque trabajaran juntos tomaría tiempo preparar un ataque capaz de acabarlo en un instante. Y además, observando a Celia le preguntaba si acaso podía alguien más que ellos dos detener al monstruo hasta entonces. Celia, escuchando aquella declaración, guardó silencio por un momento, incluso Celsi lo sabía internamente. Pero sin esperar a que nadie le dijera nada, Leo comenzaba a decir que él se encargaría de ello. Celia le gritó al prota que era lo que estaba diciendo, pues eso es simplemente acabar con su propia vida, ni siquiera podía utilizar aura, tenía que recordarlo. Leo le dijo a la chica que lo sabía, solamente podía comprarle 5 minutos, así que tenían que prepararse. Chelsea le preguntaba al prota que entonces qué sucedería si el ataque llegase a fallar, a lo que el chico simplemente la observó con una sonrisa en su rostro. Acercándose a tomar una de las armas que se encontraban en el suelo, el prota mencionaba que creía que eso no llegaría a suceder. Y esto ya que el fuego y el viento siempre han sido buenos amigos. Y además, era bien sabido que funcionaba muy bien entre sí, mostrándonos cómo Abad y Celia se encontraban mirándose fijamente. Por otro lado, Leo se encontraba encarando a la gigantesca araña. Mientras comenzaba a suspirar, luego el chico terminó colocando una sonrisa, mencionando que eso le recordaba a los viejos tiempos. Ahora, luego de un pequeño intercambio de ataques, Leo había cortado algunas patas de aquella araña, y cuando se encontraba regenerándose, Leo nuevamente se lanzó para cortar otras de sus patas. Mientras atacaba, Leo comenzaba a decir que había pasado bastante tiempo, mientras que Celia y Abad se encontraban sorprendidos observando lo que hacía el chico. Leo tenía tanta destreza que incluso podía golpear el rostro de aquella araña sin sufrir ningún contraataque. Y sonriendo mientras atacaba a la gigantesca araña, Leo la terminaba llamando monstruo del Tártaros. Continuando con la historia, observamos a una pequeña elfa que se encontraba corriendo entre el bosque bastante asustada.
Pero sin darse cuenta, esta terminó atrapada en una tela de araña. Sin poder moverse, se encontraba gritando que por favor la salvaran, aunque justo en ese momento alguien se encontraba acechándola. Era la gigantesca araña que se encontraba a punto de devorarla, mientras que la pequeña elfa se encontraba gritando que por favor la ayudaran, comenzando a pensar que su mamá tenía que salvarla. En eso, la chica escuchó una voz que gritaba que tenía que retroceder, llamando a aquella gigantesca araña a ser malvado. Esto hizo que la niña lentamente abriera sus ojos, pensando que de dónde provenía esa luz, y observando a la distancia quien parecía ser un elfo que se encontraba a punto de acabar con la araña. Este elfo comenzó a mencionar que se atrevía a meter sus manos en su tierra y a devorar la mano derecha del contratista, por lo cual se preparó inmediatamente para realizar un poderoso ataque. Ataque el cual tomaba a aquella araña desprevenida, la cual intentaba escapar, pero por supuesto esto fue completamente en vano, ya que una barrera inmediatamente se alzó alrededor de aquella araña envolviéndola completamente, para luego ser impactada por un poderoso ataque eléctrico el cual comenzaba a envolver todo lo que se encontraba a su alrededor. Esta persona comenzaba a mencionar mientras el polvo se disipaba que pensar que la influencia de Erebos llegaría hasta ese sitio era realmente increíble. Aquella pequeña elfa todavía seguía atrapada entre las telas de arañas, mientras que una persona se le acercaba y le preguntaba si acaso se encontraba bien, ayudándola a retirar la telaraña. Cambiando de escena, regresamos con el prota, el cual se encontraba observando la situación. Luego de reposicionarse, el chico comenzaba a pensar que, como se esperaba, ¿acaso ese es su límite sin poder utilizar aura? Fue entonces cuando el prota terminó llamando la atención de Chelsea, la cual le preguntaba que en qué podría ayudarle. El prota le gritaba a la chica que tenía que utilizar su magia de viento y enviar volando hacia él todas las armas del entorno. Y todo esto mientras Leo se encontraba esquivando los ataques de aquella araña. La chica le preguntó al prota si acaso estaba loco, ya que si se movía tan rápido terminaría siendo lastimado si hacía eso de inmediato. El prota, observándola de reojo mientras seguía esquivando, le gritaba a la chica que los agarraría, así que no tenía de qué preocuparse y tenía que darse prisa. Preparándose para utilizar su magia, la chica le preguntaba al prota que qué armas quería, a lo que Leo le gritó inmediatamente a esta que sería cualquier arma que tuviese a su alcance. Leo, al escuchar el sonido de las armas que se acercaban, comenzaba a preguntarse si acaso una es una cimitarra y la otra una espada bastarda. Aún así, el chico se alzó rápidamente por el aire para terminar tomando las dos armas que su compañera le había arrojado. Leo, ahora preparado para la segunda etapa del ataque, inmediatamente descendió a gran velocidad, comenzando a rebanar las patas de aquella enorme araña. Pero de un momento a otro, una de sus espadas terminó quedando completamente obsoleta. El prota le gritó a Chelsea en ese momento que continuara con la siguiente. La chica ya se encontraba preparada. Inmediatamente terminó arrojándole al prota un cuchillo que se encontraba cerca y al mismo tiempo una enorme lanza. El prota rápidamente las tomó y terminó arrojándoselas en dirección hacia la araña, mientras se preparaba para utilizar nuevamente su gran hacha. Abad, observando al prota sorprendido, pensaba que debería de ser de su edad, pero esa vista era realmente impresionante, parecía la escena de un dios marcial o alguien parecido. Celia se encontraba en silencio y Abad no pudo evitar decir que entonces él no era una pequeña pulga. Vemos ahora que Leo al parecer había recibido un corte en su mejilla. Pero a pesar de aquel corte, el chico pensaba que todavía conservaba sus sentidos, y si no podía detener a un insecto como ese, entonces esos tipos estarían riéndose de él en el más allá. Mientras bloqueaba uno de los ataques de la araña, Leo le gritaba a Chelsea que tenía que continuar. Pero la chica asustada le gritaba al prota que esa había sido la última, causando que Leo le preguntara qué era lo que estaba diciendo. Justo en ese momento, Celia terminaba llamando la atención del prota, mencionándole a este que habían terminado la preparación, así que tenía que moverse de inmediato. Y realizando un poderoso ataque, la chica le gritaba al monstruo que tenía que comerse eso. Las llamas inmediatamente comenzaron a envolver el cuerpo de aquella gigantesca araña. Y momentos después de que el monstruo fuese completamente calcinado, de su interior terminó cayendo un objeto. Una ventana apareció delante de los chicos, mencionándole que el mundo de Alvis capítulo prólogo del bosque salvaje había sido limpiado. Celia, cayendo desplomada en el suelo, comenzaba a mencionar que finalmente se había terminado, pero por otro lado Leo también parecía bastante exhausto aunque todavía se mantenía de pie. La chica comenzaba a observar a su primo y pensaba que realmente había bloqueado a ese monstruo por 5 minutos. Cuando Celia le iba a gritar a Leo que había hecho un excelente trabajo, Chelsea terminó opacándola mencionando que eso era increíble, eso realmente fue increíble. Parecía un héroe como el que aparecían en las historias. Al parecer, el prota había atrapado el corazón de esta chica. Algo exhausto, Leo le preguntaba a la chica si acaso así era. Chelsea le dijo al prota que sí, y ella quería convertirse en un mago de batalla, así que quería aprender más sobre lo que le faltaba en el combate cercano, por lo cual estaba esperando a que el prota le pudiese enseñar. Celia, por otro lado, enojada y celosa, comenzaba a decir que realmente esperaba a que tuviese la oportunidad de experimentar el entrenamiento de Leo al menos una vez, ya que ella había pasado por esto. En eso, Leo se acercó a tomar el anillo que había caído en el suelo. Mientras lo levantaba, se preguntaba si acaso se había caído ese anillo.
Inmediatamente un hada se hizo presente delante del chico. El prota al observarlo pensaba si acaso ese no es el príncipe Silith. Observándolo fijamente, el prota le preguntaba al príncipe si se acordaba de él, mencionándole su nombre, Kyle. Al observarlo, el príncipe inmediatamente le colocó una ligera sonrisa para luego regresar al interior de aquel anillo. Leo, después de ver aquello, comenzaba a pensar que al parecer había logrado convertirse en el rey de las hadas, y parece que gracias al tesoro que Alvin encontró terminó recibiendo el ojo de maná. Justo en ese momento, la voz del profesor se hizo presente, mencionándole a todos los que se encontraban que la cuenta regresiva para regresar al campo de pruebas comenzaría. Además, una voz mencionaba que la recompensa por el despeje era la promesa del rey de las hadas, pero esto solamente lo había escuchado el prota, el cual observó una silueta delante de él dejándolo bastante sorprendido. Al observar ese rostro, Leo terminó llamándole la atención, aunque nosotros no podemos ver quién es. Un rato después, los chicos habían salido de aquella prueba. Y en otra ubicación, un anciano se encontraba observando un reporte, mencionando que al parecer el examen del territorio occidental había terminado. Este anciano es Alian Beidian, el maestro de la espada y director de la Academia Lumene. La chica que lo acompañaba furiosa comenzaba a decir que entonces los otros territorios todavía tenían mucho por hacer, y a cuántos estudiantes había aprobado el maestro Albi. El director, al escuchar aquello, mencionaba que teniendo en cuenta que se trataba de Albi, había muchos, 40 habían aprobado, a lo que la chica preguntaba si acaso eso le parecía demasiado. Alian le dijo a la chica que no tenía que esforzarse demasiado, ya que él, por ejemplo, esperaba alrededor de 10 personas. La chica le dijo que suponía que estaba bien, ya que Celia o Abad estarían en la cima, preguntando que quién lo había conseguido. El director dijo que había escuchado que era bastante difícil de elegir, y había un novato que había sido recomendado por el mismo profesor. La chica, sorprendida, preguntaba si de verdad el profesor Albi había recomendado a alguien. Eso fue bastante inesperado. La chica preguntaba si acaso había sido Celia Serdinger o Abad Lewin quien había sido. El director le dijo que su nombre nunca antes lo había escuchado. La mujer preguntaba si acaso eso realmente podía ser posible. De regreso al campo de práctica donde se había llevado la prueba, la mayoría de los chicos comenzaban a victoriar el nombre de Celia y Abad. Pero el profesor se encontraba enfocándose únicamente en una sola persona, y este por supuesto es Leo. El hombre, mientras observaba fijamente al prota, había redactado en la carta que él recomendaba a Leo Plop como el novato representante, ya que la disciplina de un caballero de división era una razón más que justificable. El director, luego de leer eso, comenzaba a decir que pensar que Alvin había hablado también de él, se preguntaba qué tipo de estudiante sería. Además, había colocado que tenía el talento suficiente para llegar a ser un héroe. Tiempo después nos encontramos en una habitación donde se encontraba saliendo mucho humo. Era una tina con agua caliente. El prota se encontraba en su interior mientras mencionaba que le parecía bastante agradable. Y el dolor que sentía en todo su cuerpo debería de tratarse con mucho cuidado y tiempo. El prota, mientras se sumergía en el agua, comenzaba a recordar lo que había sucedido anteriormente. Una persona le había dicho que la recompensa clara es el juramento del rey de las hadas. Y ahora se encontraba confundido, pues cuando se despeja el mundo de un héroe que todavía vive no se supone que ganen recompensas, aunque por alguna extraña razón solamente recibió una y por supuesto solamente lo había hecho. Leo, saliendo del agua, comenzaba a preguntar qué había sido eso, pero justo en ese momento algo llamaba su atención. Era nada más y nada menos que su madre, la cual había llegado y observándolo seriamente llamaba la atención de su hijo. La mujer en ese momento le preguntaba a su hijo si acaso sabía por qué ella fue expulsada de la casa Serdinger. Este comentario llamó la atención del prota, el cual se sentía bastante sorprendido. Reina comenzó a decirle a su hijo que mientras rescataba a uno de sus camaradas había terminado perdiendo las llamas de Serdinger. Sin embargo, no se arrepentía ni una sola vez de su decisión. Y ahora ella solamente deseaba que su hijo utilizara su poder y su talento para la causa correcta. Además, lo felicitaba por haber sido aceptado en la Academia Lumene. Tiempo después nos encontramos en otra ciudad bastante futurista con un portal de teletransportación cerca. Luego de haber llegado, una persona mencionaba que había llegado a la ciudad de Lumeria, y les pedían a todos que por favor tenían que asegurarse de haber recogido todas sus pertenencias antes de irse a la batea. El prota desde ese sitio podía ver prácticamente toda la ciudad. Ese sitio es conocido como el centro del mundo, Lumeria, y en el cual es donde existe la Academia Lumene. Justo en ese momento alguien llamaba la atención del prota, preguntándole a este que cómo había estado ese último mes. Al darse cuenta de que era 6, el prota terminó saludando a su tío. El hombre terminó felicitándolo por haber aprobado el examen de ingreso. El prota le agradeció a su tío y le preguntó qué le traía para este reencuentro. El tío del prota comenzó a explicarle que su casa había sido atrapada en un debate interminable durante el último mes, preguntándole a Leo si acaso sabía el porqué de aquello. El prota preguntaba si acaso habían llegado a un consenso sobre la herencia del aliento del Fénix.
6 le dijo a su sobrino que exactamente, aunque su hermana mayor no es un miembro de la casa, el prota es su hijo. Y por no decir más, los ancianos estaban impresionados de que haya logrado aprobar el infame examen occidental. En eso, 6 terminó dejando caer una llave sobre las manos de su sobrino. El hombre le dijo al chico que esa es una llave que abre un subespacio, y el prota tenía que abrirlo, a lo que Leo inmediatamente se preparó para hacer aquello. Justo en el momento en el que Leo giró la llave, un libro terminó apareciendo justo delante de él, el cual emanaba una gran cantidad de poder e incluso lo suficiente como para abrumar un poco al prota. Luego de que el libro se abriera delante de Leo, 6 le dijo al chico que tenía que manchar las páginas con una gota de su sangre, causando que Leo se mordiera un poco para luego dejar caer su sangre sobre aquel libro. El brillo de aquel libro se hizo cada vez más fuerte, llamando la atención del prota, el cual esperaba qué sucedería después. 6 le dijo a su sobrino que ahora solamente él puede leer el contenido que hay en ese libro, y además le advertía que no sería fácil aprender la técnica secreta de los Erdinger, pero tenía la sensación de que lo dominaría y en muy poco tiempo, así que confiaba plenamente en su sobrino. Además de eso, lo felicitaba por haberse convertido en un miembro de la casa Serdinger. Tiempo después de eso, el prota había llegado a otro sitio, al parecer con intenciones de cambiar sus vestimentas, y ya se encontraba en el interior de la ciudad. El prota, esperando delante de esa tienda, se encontraba preguntando si acaso ese no es el lugar donde Celia quería encontrarse con él. Pero una persona que cargaba muchos libros no se dio cuenta de que el prota se encontraba en su camino, causando un inevitable choque que mandó a volar a todos los libros por el aire. El prota, que también se encontraba distraído, terminó cayendo al suelo junto con aquella chica, mientras que éste intentaba levantarse para recuperar todos sus libros. Aún así se encontraba bastante preocupada. Mientras recogía todos sus libros rápidamente, la chica se disculpaba con el prota, añadiendo que no estaba mirando por dónde caminaba, mientras que el chico simplemente la observaba en silencio. Aquella chica rápidamente decidió retirarse, pero algo se había caído en el suelo, algo que el prota terminó notando. Era nada más y nada menos que su identificación. Observando su información, el prota dijo que es Chloe Mueller, una estudiante de primer año de la Academia Lumene. Un rato después, el prota terminó entrando a aquel edificio y justo en el momento en el que ingresó, alguien le preguntaba al chico que qué le había tomado tanto tiempo. Celia, que se veía un poco cansada, comenzaba a gritarle al prota que habían uniformes, libros de textos y muchas cosas más. Tenían que comprar todo eso de inmediato. El prota se disculpó con la chica, afirmando que había tenido que encontrarse con su tío 6. La chica, emocionada, le preguntaba al prota si entonces había tomado su decisión, preguntándole que cómo le había ido. En ese momento, sin querer presumir, Leo terminó utilizando las llamas del Fénix, causando que su prima se sintiera atraída por aquello. Leo, demostrando cómo unas alas salían de su espalda, le preguntaba a su prima si acaso así era como se utilizaba aquello. Esto dejó a Celia completamente sorprendida e impactada. La chica no pudo contener su sorpresa y terminó dejando caer todas sus bolsas al suelo, gritándole al prota que de ninguna manera. Y ahora nos damos cuenta de que había pasado bastante tiempo desde que el prota se encontró con su tío, comenzando a pensar que le habían tomado 3 semanas solamente adquirir una sensación de la técnica secreta. Celia, ahora impactada y tumbada en el suelo, se encontraba pensando en el prota y en quién era este chico realmente. Tiempo después nos encontramos en una bahía donde vemos como un enorme barco se encontraba acercándose y al parecer todos los que estaban esperando en ese muelle eran estudiantes de la Academia Lumene. Los chicos, sorprendidos, mencionaban que era un enorme barco el cual se encontraba atracando. Justo en ese momento un hombre terminó acercándose a los chicos, mencionándole a todos los novatos que estaba encantado de conocerlos, presentándose como el profesor Ain Elandieu, y él estaba encargado de la clase de los caballeros de primer año. El hombre le dijo a los estudiantes que partirían de inmediato hacia Lumene, así que todos tenían que abordar ese barco. Un rato después, el barco ya había zarpado y la mayoría de los estudiantes se encontraban disfrutando de algunos bocadillos mientras que el profesor se encontraba disfrutando de un vino observando a todos los estudiantes. Y a pesar de que el ambiente era bastante alegre y tranquilo, Leo no dejaba de estar preocupado por lo que podría suceder. En eso, alguien terminaba llamando a Celia y al prota pareja, preguntándole si acaso tenían un momento para charlar. Celia, enojada, preguntaba que a qué se referían con pareja. Este chico terminó llamando la atención de ambos mencionando que su nombre es Carl Thomas, y él es un chico del reino Miora. El chico tiene 15 años de edad y es un alquimista. Este comenzó a decirle al prota y a su prima que desde pociones hasta armas incluidas, él lo podía vender todo. Entregándoles una tarjeta, el chico comenzó a decirles que por favor no tenían que dudar en pasar si necesitaban algo mientras estaban en la escuela. El prota solamente pudo pensar que era un niño bastante interesante. El prota le dijo al chico que estaba encantado de conocerlo, además de presentarse le dijo que él es miembro del reino Deland. Carl le preguntaba al prota si significaba que había pasado el examen de la región occidental, lo cual le parecía bastante impresionante. Pero en eso el prota le dijo a Carl que de todos modos él era el único que encontraba esa situación extraña. El chico le preguntó al prota que qué era lo que quería decir.
El prota comenzaba a explicar que era todo tan pacífico que se sentía inquietante. Celia le dijo al prota que una cálida bienvenida para los novatos que habían aprobado el examen no era algo normal después de todo. El prota, a pesar de aquello, terminaba observando fijamente al profesor, el cual se encontraba bastante distraído. Carl, por otro lado, mientras se encontraba comiendo un bocadillo, le dijo al prota que no había forma de que sean rudos con los estudiantes antes de la orientación. Pero justo lo que se esperaba el prota terminaba ocurriendo, pues algo comenzaba a sacudir completamente aquel enorme barco. El prota comenzó a decirle a sus compañeros que suponía que eso era exactamente lo que harían, mostrándonos ahora cómo un gigantesco tentáculo comenzaba a emerger del agua. Luego de esquivar aquel tentáculo, Carl preguntaba qué diablos estaba sucediendo. La mayoría de los estudiantes comenzaron a entrar en pánico, llamando la atención del profesor, pidiéndole a este que por favor los ayudara, mientras que el profesor se encontraba disfrutando de su vino. El hombre comenzó a decirle a los estudiantes que todos ellos son estudiantes de la Academia Lumene, candidatos a héroes, y cuando hay peligro necesitaban superarlo por ellos mismos. Y mostrándonos ahora una gigantesca criatura que había salido del agua, la cual parecía ser un kraken o alguna criatura similar. Ante una situación tan desesperada, el prota inmediatamente terminó desenvainando su espada para cortar aquel tentáculo, mientras le pedía a su prima Celia que mantuviese la calma. La chica, observando esa situación y acabando con otro de los tentáculos de la criatura, le dijo al prota que tenía que preocuparse por sí mismo. El monstruo ahora se había enojado ya que partes de su cuerpo habían sido amputadas por unos simples niños, preparándose para lanzar un poderoso chorro de agua. Leo comenzó a decirle a su prima que este es un comportamiento natural del kraken, reaccionar al calor con una rociada de agua. Y además, esa también podría ser una prueba de conocimiento, mostrándonos cómo Celia se encontraba ahora completamente empapada. Celia se encontraba completamente empapada, pero a pesar de estar enojada por la situación no pudo dejarlo así, ya que observó cómo uno de sus compañeros novato había sido atrapado por el kraken. Los chicos, al darse cuenta de esto, comenzaron a insultar al monstruo y rápidamente comenzaron a subir por sus tentáculos. Ambos terminaron mostrándonos un increíble trabajo en equipo, pues el prota y Celia habían amputado múltiples tentáculos de la criatura y terminaron liberando a su compañero. El chico terminó cayendo cerca de donde se encontraba Carl, el cual se veía bastante preocupado. El chico comenzó a decir que él sabía perfectamente que Celia era la del mayor puntuaje en el oeste, pero lo que estaba viendo ahora mismo era realmente impresionante, que era lo que pasaba con ese tipo Leo. En eso, uno de los tentáculos del monstruo terminó cayendo congelado cerca del chico, el cual enojado comenzaba a levantarse y a pelear con la persona responsable de esto. Y esta era nada más y nada menos que la chica que había tropezado con el prota anteriormente, Chloe. Observándola fijamente, Leo se preguntaba si acaso no es la chica de aquella vez, mientras que Chloe seguía todavía suspendida en el aire realizando múltiples ataques hacia los tentáculos del kraken. La chica, observando a Leo de reojo, le dijo a este que por qué no se quedaba atrás y ni siquiera podía protegerse a sí mismo. Carl, al escuchar aquello, comenzaba a decir que los fuertes nunca se preocupan si los débiles se ven envueltos en sus batallas. Pero antes de que pudiera decir cualquier otra cosa, ahora un tentáculo cortado con una habilidad o un hechizo de viento terminó cayendo cerca del chico, dejándolo más impresionado aún. Y por supuesto, esto era a causa de los hermanos Llewellyn, los cuales también se encontraban presentes en ese barco. Abad inmediatamente le gritaba a Celia que la competencia todavía no se había terminado, pero en ese momento Chelsea observaba fijamente al prota. Por otro lado, a modo de burla, Celia le contestaba a Abad que el sentimiento era mutuo. Aún así, podemos observar una pequeña interacción que había entre Chelsea y el prota, los cuales al parecer se miraban fijamente, aunque en principio el prota no entendía qué era lo que estaba sucediendo. El profesor, mientras se seguía sirviendo su vino con tranquilidad, le mencionaba a los estudiantes que había muchos monstruos en el lago que conducía a la Academia Lumene, y el kraken era la criatura perfecta para una fiesta de bienvenida. Observando cómo los estudiantes peleaban contra el monstruo, el profesor comenzaba a pensar que, como se esperaba, los capitanes eran bastante destacados. Por un lado está una chica que se llama Shenxia y es del este, por otro lado estaba Celia Serdinger y por último se encontraba Abad Llewellyn, los dos son del oeste. También se encontraba Chloe Mueller del norte, Walder Tiden del sur y Durán Moira de central. Los estudiantes de primer año de ese año son realmente excepcionales. Y mientras se daba un pequeño sorbo de aquel líquido refrescante, el hombre comenzaba a pensar que el que más lo impresionaba era ese chico. Es ese desconocido novato que se encontraba manejando la espada con fiereza y mucha destreza. Manejaba la espada sin movimientos desperdiciados y se movía como si pudiese predecir las acciones del kraken. Sonriendo, el profesor pensaba que lo vería pronto para los estudios de caballería. Tiempo después, el barco terminó llegando finalmente a la Academia Lumene, mientras que la mayoría de los estudiantes se veían bastante agotados y exhaustos. Carl, luego de desembarcar, comenzó a decir que jamás se hubiese imaginado que se quedaría sin todas sus pociones, todas las que había traído consigo.
Luego de que todos los estudiantes bajaran, observamos cómo el profesor descendió de la manera más épica posible, simplemente decidió saltar de la proa del barco hacia el muelle. El profesor comenzó a decirle a todos los presentes que tendrían que cruzar ese lago todo el tiempo, así que era mejor que se acostumbraran y rápidamente. Y ahora es momento de moverse al vestíbulo de la entrada, por lo cual todos tenían que acompañarlo. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el interior de la Academia Lumene, exactamente en el campo de entrenamiento de Electra. Algunos espectadores comenzaban a murmurar de que ese año había muchos chicos bastante interesantes y que ninguno de ellos parecía ser alguien normal. Una persona por un megáfono comenzaba a mencionar que empezarían la ceremonia de entrada. El profesor pasó a llamar la atención de los estudiantes pidiéndoles a estos que formaran filas por sus regiones, y los mejores anotadores tenían que ponerse al frente de cada fila, o sea, los que tuvieran las puntuaciones más destacadas. El director comenzó a decir que los hechiceros no tenían ni siquiera que mencionar una palabra ya que sus habilidades son bastante destacadas, y nueva sangre finalmente había llegado a la academia. Ese año, con la esperanza de convertirse en héroes, múltiples estudiantes se habían reunido, y solamente tenía unas palabras para todos ellos. Si sueñan con convertirse en héroes, siempre tienen que ponerse en la primera línea y superar siempre sus límites. Y aquellos que no puedan con esa carga, mostrándonos cómo el maestro de la espada golpeaba con fuerza aquel tablero, le mencionaba a los chicos que no pertenecían a ese lugar. Luego de eso, el profesor, de una manera más carismática, preguntaba si acaso había sido demasiado lo que había hecho. Pero lejos de lo que la mayoría se esperaba, los estudiantes se sintieron motivados ante las palabras del director, el cual, recordemos, es un maestro de la espada. Mientras el hombre jugaba con los chicos, los profesores presentes comenzaron a pensar que cuanto más enseñaban en Lumene, más se destrozaba la imagen del gran maestro de la espada. Luego de eso, uno de los profesores comenzó a mencionar que había un discurso del representante de los estudiantes de primer año. Y ahora el representante de los estudiantes de primer año tenía que pasar adelante, dejando tanto a Abad como a Celia sorprendida. Incluso Chloe y Shen no se lo podían creer ante lo que estaba ocurriendo. Por supuesto, los otros novatos o supernovatos también se encontraban impresionados por la persona a la cual habían llamado. Este chico era nada más y nada menos que Leo Plop, nuestro protagonista. El profesor le pidió al chico que por favor subiera al escenario, mientras que el prota intercambiaba miradas con el profesor Alvis. Observando la sonrisa del profesor, el protagonista se preguntaba si acaso este último lo había recomendado, aún así no tenía más alternativa y tenía que subir al podio. Inmediatamente el prota comenzó con su discurso, pero la mayoría de las personas se encontraban hablando entre ellos, pensando en el prota y que nunca antes habían escuchado hablar de este chico. Mientras el discurso seguía en marcha, un chico observaba fijamente al prota, comenzando a pensar que esos ojos y esa actitud le parecían bastante arrogantes. Luego de que el prota terminara con su discurso, el profesor le agradeció al chico por sus palabras, y ahora le pedía al prota que le contara a todos sobre sus metas como representante de los estudiantes de primer año. El prota, conociendo sus intenciones, pensaba que entonces quería que molestara a aquellos que clasificaron y que estaban a punto de conseguir el puesto que ahora le pertenece a él. El chico comenzó a decir que él es el representante de primer año, presentándose con su nombre y apellido. Los profesores detrás del prota comenzaron a decir que ese chico se comportaba bastante bien y parecía ser un estudiante modelo y no era tampoco tan mal. Y al parecer, lejos de las anteriores, esta sería una ceremonia de entrada bastante tranquila. En eso, el prota rompió la burbuja de los profesores, diciéndole a sus compañeros que si querían ese lugar entonces tenían que ir hacia él y tratar de conseguirlo. Por supuesto, esta era una declaración abierta a que todos podían enfrentarse a él para intentar obtener su puesto, causando que la mayoría de los chicos se sorprendieran y otros comenzaran a enojarse por su reto. El prota continuó diciéndole a sus compañeros que no importaba quién fuera, pues se encargaría de darle la cara a cualquiera de ellos. Un tiempo más tarde, en la tarde de ese mismo día, nos encontramos en la residencia de la academia, donde alguien le mencionaba al prota que había hecho un excelente trabajo ese día. Además, comenzaron a mencionarle que a partir de la mañana siguiente, durante una semana aproximadamente, comenzarían las clases exploratorias. Y durante ese tiempo no importaba cuál sea su carrera deseada, pues podía tomar cualquier clase que deseara. Y a través de ese proceso elegirían 3 materias en las cuales comenzarían a especializarse. Entonces, la persona que llevaba a cabo el recorrido le dijo a todos los estudiantes que tenían que ir a la cama temprano para que no llegaran tarde a su primer día de clase, comenzando a dispersarse todos en aquel edificio. Un rato después nos encontramos en la habitación 302, donde al parecer el prota compartiría habitación con otro chico. Alguien se acercó por detrás del prota y le dijo a este que sus habitaciones estaban juntas, y además estaba bastante emocionado porque la mañana siguiente llegara, por lo cual le decía al prota que descansara bien. Este chico es nada más y nada menos que Carl. Leo le dijo a su compañero que por supuesto lo vería la mañana siguiente. Un rato después, el prota se encontraba en su habitación con todo tirado sobre la misma y al parecer había decidido descansar ese día y no desempacar, sino dejarlo para después.
El prota, comenzando a sumergirse en sus sueños, comenzaba a pensar que lo que quería de Lumene, pero en ese momento el crujido de su puerta terminó alarmando al chico. En eso, dejándose llevar por sus pensamientos, el prota se encontraba pensando en un lugar, el lugar al cual quería llegar para encontrar la información de su vida pasada, la cual había sido completamente descartada. El prota pensó que es necesario encontrar lo que estaba buscando en ese sitio. Y por supuesto, este es nada más y nada menos que su registro como héroe. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.